Abrazo cósmico para todo el mundo. Ahí va. Oh. Hola Paraguay, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí en el microprograma de Paraguay Dialoga, de Red de Medios Online. Estamos transmitiendo desde la radio online y estamos con Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahora ya paró la lluvia. Bueno, esta tarde está muy agradable. Así es, Natalia, está agradable, pero también estamos con la preocupación de toda esa gente que está pasando mal por las inundaciones. Y bueno, este es nuestro segundo programa, Natalia, y dijimos que íbamos a variar un poco los temas. Eh, no, no tiene mucho que ver una cosa con otra, ¿verdad? Pero anteriormente estuvimos hablando de nacionalismo, pero hoy vamos a hablar, queremos abordar temas que realmente le llega a la gente, que es de la preocupación del día a día. Y hoy queremos hablar un poco de violencia intrafamiliar. ¿Qué nos podés decir en forma general? Y después vamos a ir desmenuzando un poquito y ampliando también cada parte. Sí, Griselda, realmente un tema muy real, muy actual, ¿verdad? En lo que están informando los medios. eh, Hay un reflejo, digamos, de un sistema cultural. Y lo que llamamos violencia doméstica o violencia intrafamiliar es aquella protagonizada generalmente por agresores que son del entorno familiar, que empieza con un ciclo de sometimiento, ¿verdad? Hacia la mujer, hacia otras personas. Un ciclo de sometimiento, digamos, empieza con insultos, maltratos, agresiones. Después, o sea, humillaciones en el plano psicológico, ¿verdad? Después está, lo que pasa que tenemos una ley que es la ley 5777 que habla de las formas de violencia contra la mujer, y ahí, por ejemplo, hay definiciones de lo que es la violencia. No solamente tenemos violencia psicológica, también va por la violencia física, que se puede plasmar, digamos, en patadas, estirones, empujones, ¿verdad? Maltratos físicos, que van desde, como decíamos, de lo más leve a lo más grave, que es el feminicidio, la muerte de una mujer a manos de su pareja por su condición de tal, como dice la ley 5777. Y también caracteriza, como te dije, esta ley otros tipos de violencia dentro de lo que es la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como por ejemplo la violencia patrimonial, ¿verdad? El hecho de que solamente sea el varón el que administra, por ejemplo, los bienes de la mujer, su salario, etcétera. Todo ese ciclo de sometimientos y de relaciones de poder de forma desigual, eso es lo que se llama violencia, ¿verdad? Y decime, Natalia, bueno, es algo que la gente se pregunta también, ¿verdad? Porque hubo un proceso de que las mujeres lograron estos derechos, ¿verdad? Estos son unos derechos adquiridos en el tema del proceso, en el tema judicial, ¿verdad? De que inclusive la palabra feminicidio sea detallada de esa forma, ¿verdad? Dicho de esa forma, ¿verdad? Anteriormente era un asesinato, no era como un asesinato, ¿verdad? Eh, Quiero hacerte dos preguntas y vamos a tratar de contestar en dos partes, ¿verdad? La primera pregunta es, eh, si bien, como estábamos diciendo, el proceso de estos derechos adquiridos de la mujer, también en el proceso judicial, ya que vos sos abogada, también hay casos de hombres que son también violentados. ¿Existen esos casos? Bueno, cabe destacar que, en primer lugar, lo que plantea esta ley de feminicidio es, o sea, la ley de para la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, que es parte de un compromiso que adquirió
el Paraguay ante instancias internacionales, ¿verdad? Es justamente tener esa ley contra toda forma de discriminación y violencia. Eh, Cabe destacar que el término feminicidio alude a una característica fundamental, que es la condición de vulnerabilidad que se genera en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la cultura establece ciertas ideas centrales sobre las cuales descansa todo un sistema de relaciones sociales. Y una de esas ideas centrales es que el hombre es el jefe de familia, cabeza de hogar, rey, centro de la creación. Pero ¿qué pasa? Y gracias a ese tipo de características culturales hemos tenido históricamente unas exclusiones. Eso ha generado exclusiones para las mujeres. Por ejemplo, eh, Paraguay fue el último país que adquirió el derecho al voto, o sea, donde las mujeres a raíz de la lucha histórica se adquirió el derecho al voto, el derecho a la maternidad laboral, por ejemplo, con el seguro médico, el tema de que a igual trabajo, igual salario, son todas conquistas que existieron a partir de la lucha de las mujeres que antes no eran tomadas como algo natural y normal, que seamos tratadas iguales ante la ley. ¿Y qué pasa entonces? A raíz de esa desigualdad social, lo que se quiso hacer y lo que se incorporó efectivamente es la idea de que a mayor vulnerabilidad se debe proteger al sector más vulnerable y dar una respuesta más efectiva ante esta epidemia de muertes de mujeres. Es decir, a mayor vulnerabilidad, mayor protección y mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque aquel que te ama supuestamente, que es tu pareja, que es el hombre, el varón, ¿verdad? Que debe protegerte, amarte, tratarte de igual, etcétera, y por el solo hecho de ser persona, ¿verdad? No disponer de tu cuerpo, no disponer de tu vida, ¿verdad? Al contrario de cómo se inculca en la sociedad el tema de los celos, el tema de que el hombre es el dueño prácticamente de la mujer, entonces eso es lo que se incorporó a partir de esta ley para erradicar todo tipo de violencia, esa lucha contra esa forma desigual de ver a las mujeres. Y en ese sentido, antes de que se me pierda el punto, lo que quiero decir es expresamente que hay todo un discurso en los medios de comunicación y en todos los espacios donde se dan estas discusiones de que supuestamente los hombres también son violentados de la misma manera. Lo cual te voy a decir en palabras muy concretas. No es así. Las estadísticas no reflejan eso. Las estadísticas reflejan que la mayor cantidad de ingresos económicos está en cabeza del varón, ¿verdad? Las estadísticas reflejan que la mayor cantidad de agresores que han dado muerte a otras personas son hombres, son varones. Las estadísticas reflejan que las denuncias falsas de violencia intrafamiliar no alcanzan ni el 1%. Eso significa lo siguiente, que de todas las denuncias realizadas por violencia intrafamiliar tenemos entre un 98 a un 99% de agresores que son varones, hombres, las parejas o exparejas, ¿verdad? Y o incluso puede ser abuelos, hermanos, etcétera, pero siempre un hombre que tiene de alguna forma esa legitimación social para ejercer sobre la mujer ese dominio, ¿verdad? Y generalmente el feminicidio se refleja en esta frase que dice, si no es mía, no va a ser de nadie, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, el índice de violencia intrafamiliar donde las víctimas son varones no alcanza ni al 1% según los estudios que hacen los órganos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y en dicho sentido te voy a decir cuál es el recurso o la acción judicial más solicitada en todo el país, es el juicio de prestación de alimentos, por ejemplo, donde generalmente y en el casi, eso sí te puedo asegurar, casi un 100% de los casos, con muy contadas excepciones, las mujeres son las que piden alimentos para sus hijos. Los hijos son los que se quedan con las mujeres y son ellas las que demandan expresamente, ¿verdad?, al padre
Y eso también te da una pauta que la paternidad irresponsable es altísima y gravísima. O sea, son todas relaciones de poder que demuestran la forma en que se da de forma asimétrica en nuestro país, ¿verdad? Estas relaciones justamente, estas desigualdades. Espero haber respondido con esto la primera pregunta. No sé si queda claro, ¿verdad? En lo que me consultaste. Sí, Natalia, exactamente. Es un poco para que se den cuenta también la gente de por qué se destaca el tema del feminicidio, ¿verdad? Mucha gente, así como vos estabas diciendo en los medios de comunicación, pregunta por qué el varón no tiene los mismos derechos. Y bueno, vos estás dando la, la respuesta, ¿verdad? Es que estadísticamente no existen esos casos así como se digo, y cómo se dice. Y otra cosa, bueno, la segunda pregunta viene un poco, y es una idea mía nomás, ¿verdad? El tema de la prevención, ¿se podría prevenir el tema de la violencia intrafamiliar? Eso podría ser posible. Yo no sé si alguna vez alguien dijo, bueno, vamos a hacer una campaña de prevención de violencia familiar, si hubo una campaña, o sea, ¿se puede prevenir eso, Natalia? Es una excelente pregunta, Griselda, y realmente celebro el hecho de que preguntes, ¿verdad? De que la gente se preocupe y cuestione este punto. Mira, una de las mayores preocupaciones de todas y todos quienes ejercemos esta lucha por los derechos de las mujeres, de las personas, los derechos humanos, el respeto por la niñez y adolescencia y todo lo que es el tema de la familia, ¿verdad? Efectivamente, descansa muchísimo en la prevención el hecho de no generar más y darle un corte a esta epidemia, pandemia, no sé cómo llamarle, de feminicidios que existe a nivel país y a nivel regional, ¿verdad? En primer lugar, erradicar todas las formas de violencia a partir de la educación, a partir de las acciones de prevención. Hoy en día tenemos mujeres muy vulneradas, no solamente en sus derechos como persona por los agresores, que son, como dijimos estadísticamente hablando, en un más de 98%, 98, 99% varones, sino que no solamente tenemos esas mujeres violentadas por los agresores o victimarios, sino que tenemos también violentadas por un sistema estructural que no les da respuesta. Muchas veces esa respuesta no es inmediata, es una respuesta que llega muy tarde o hay veces que directamente no hay respuesta, sino que la muerte de la persona, ¿verdad? Entonces, para no llegar a ese punto, para no ser revictimizada una y mil veces, mira, hoy estaba leyendo un caso de una mujer que murió, ¿verdad? A mano de su pareja justamente después de haberle hecho como 3 denuncias, ¿verdad? Para no llegar a ese extremo, uno de los puntos principales es el tema de la educación. Educación, educar a nuestros hijos e hijas, esperar desde la más tierna infancia, mira, decirte por lo menos que tenemos que esperar una generación para que se origine esa cultura de paz, esa cultura de no violencia, ¿verdad? Esa cultura de respeto por los derechos de las personas, de erradicación de las desigualdades. No decir, por ejemplo, a nuestros hijos desde chicos, ¿verdad? Mira, lloras como nena, burlarse de un niño cuando está llorando, decirle que es como cuñaí, o decir, en las pequeñas cosas, ¿verdad? O decirle a la nena, mira, levántate a lavarle tu champión a tu hermano. O sea, ese tipo de cuestiones que vienen desde la propia educación, desde la más tierna infancia, ¿verdad? Donde se acentúan los estereotipos de género, donde se acentúan las desigualdades y se toma, ¿verdad?, a una de las personas, uno de los componentes como un componente de inferioridad. Desde nosotros mismos, desde nuestras casas, desde nuestros locales de partido, desde nuestros movimientos políticos y sociales, podemos ir erradicando con pequeñas acciones esas desigualdades. No esperar, por ejemplo, que los compañeros y compañeras, o sea, los compañeros principalmente pretendan que siempre seamos las mujeres las secretarias de actas, por ejemplo.
sino que dar una mayor participación política a las mujeres, reconocer que el trabajo doméstico, por ejemplo, es una carga muy desigual. Hay otro estudio, otro análisis que ONU Mujeres ha presentado, ¿verdad? En su momento, donde dice que las niñas, por ejemplo, tienen un promedio de 3,4 horas más por semana de trabajo doméstico no pagado que los niños, ¿verdad? O sea, yo insisto mucho en la educación desde la más pequeña infancia, tratando de inculcar que las ideas de violencia deben ser erradicadas. Por ejemplo, cuando te dicen en la escuela, el que te quiere te aporrea, eso no es cierto. Hay que empezar por capacitar no solo a las familias, también a los docentes y empezar esa transformación cultural tan necesaria para evitar que las muertes de las mujeres sigan siendo el pan nuestro de cada semana prácticamente, ¿verdad? Eso. Muy interesante, Natalia. Bueno, y dejamos hasta aquí en este microprograma. Mañana podemos seguir hablando de este tema, ¿verdad? Que por lo menos 3, 4 microprogramas podemos hacer de acuerdo al interés de la gente también que le va tomando y cómo va a ir reaccionando. Bueno, te agradezco, Natalia, y hasta el siguiente microprograma. Para Red de Medios Online, Griselda Liceche y Natalia Rodríguez. Hasta luego.